guztiei, Eusko Ikasuntzaren mai ingurutan zaudete, non eta Radio Vitoria. Muy buenas noches, ya saben que no soy muy amigo de largas presentaciones y por lo tanto, Javier Añoa, luego muy buenas noches. Bueno, Javier, ¿de qué vamos a hablar hoy en las tertulias de Eusko Ikasuntzar Sociedad de Estudios Vascos? Los orígenes de nuestro querido baloncesto. Los orígenes del baloncesto en Vitoria-Gasteiz, del baloncesto en Álava. Pero vamos con algo del presente. Recibe Juárez, falta Jaskevicius y ahora, sin embargo, a mí me parece que ha corrido, bueno, no, de 4-3 a 3-3, sí, ahora bien, ahora sí. Estaba pensando en el 3-7 y el 3-7 al 3-3, digo, es imposible. Ahora ya por los tiros. Tiene que sacar una vez más de banda, lo cual es beneficioso otra vez para el Baskonia, 63-71. 3-3, balón para Juárez, un poco arriesgado, llega Juárez, se acabó aquí. Canasta Juárez, recoge Nacho Rodríguez, le dejan tirar a Nacho Rodríguez, se acaba, no vale además esa canasta, se acaba, ahí está el Baskonia, que pone en situación de match ball a su favor la eliminatoria en el Valdecoa con todos los jugadores en pista y retirándose a vestuarios. 85-81. 85-81, resultado el 4 de junio del tercer partido de semifinales contra el Barcelona. José Luis Sánchez de Roskin, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a hablar de los orígenes del baloncesto, pero los orígenes tienen que ver mucho con el presente. Sin esos orígenes, sin ese pasado, no sería posible una retransmisión en directo de Radio Vitoria con todos los éxitos que está trayendo el baloncesto en los últimos años a Vitoria-Gasteiz, Álava y Euskadi. Sí, claro, eso es. Todo tiene un principio, ¿no? Lo que pasa es que el principio, por mucho, muy optimista que se fuera, nadie pensaría que íbamos a llegar donde estamos. Uno se pregunta, Javier, en una ciudad pequeña como era Vitoria-Gasteiz, antes de la primera industrialización que tuvo nuestro territorio, tardía, 50, 60, una ciudad muy pequeña, antes de la llegada de numerosas personas desde otros puntos, ¿cómo es posible que un deporte como el baloncesto tuviera esa fuerza desde un principio en una ciudad, en un pueblo grande como era Vitoria? Yo le decía a José Luis, esta mañana tomamos café con mucha frecuencia, es la primera vez que estamos delante de unos micrófonos juntos después de 40 o 50 años, una frase, aquella frase de aquella canción, tuvimos una vez un sueño, ¿no? Nosotros cuando hace tantos años conocimos que existía un deporte que se llama baloncesto, nos mordió muy fuerte, nos mordió hasta dentro del todo. Y entonces quisimos transmitir eso que a nosotros nos gustaba a los demás. Y empezamos de forma pues muy rústica, muy arcaica, pero se ve que lo conseguimos transmitir a los aficionados de Vitoria, porque tras unos años no demasiado largos, el frontón tranquilo reventaba cuando había acontecimientos de baloncesto. Sí, eso es una realidad. En Vitoria se ha ido llenando todos los recintos deportivos en los que se ha jugado baloncesto, se han ido llenando paulatinamente. Sanchón, pero ¿quién puso la primera semilla para que tengamos ahora este árbol? Hombre, si nos remontamos al comienzo del baloncesto, por lo que yo tengo entendido, fueron los militares catalanes que vinieron a hacer la mili aquí y que en los cuarteles jugaban a baloncesto y fueron los primeros que jugaron a baloncesto. ¿Años? En el 41. Tras la Guerra Civil. Tras la Guerra Civil. Y eso, el comienzo, según dicen, el comienzo fueron los militares que vinieron aquí, o sea, los soldados que venían a hacer aquí la mili y que traían de Cataluña pues un juego distinto. Eso sería la primera canasta en Álava. Yo, la verdad, me hubiera gustado estar, pero me pilla un poco lejos. Sí. Vamos con nuestras presentaciones con datos importantes para hablar de los orígenes del baloncesto. El presente, ¿cómo se explica? Pues con muchos acontecimientos del pasado. Xavier Añoa, nacido el 29 del 5 de 1935, precisamente un año antes del comienzo de la Guerra Civil y 6 años antes de ese capítulo histórico que nos contó ahora mismo Anchón. El primer equipo, el Philips, en el año 1956. ¿Qué era el Philips? Pues mira, era pues el fruto también de una ilusión. Es decir, mis padres tenían una tienda de electrodomésticos que se vendía a Philips y yo les convencí de que hiciésemos un equipo. Hacer un equipo consistía simplemente en pagar una equipación.
en la equipación llevábamos un logotipo de Philips tremendo, que era horroroso, pero pues bueno, pues y en aquel equipo nos integramos gente, se distribuía un poco por colegios, es decir, que ya en los años 50 y bastante, pues era la gente un poco que habíamos ido o bien de los Coras, o bien de los Marias, o bien de San José. Esta tradición se ha mantenido en el tiempo porque yo también he conocido esos colegios, San Viator, corazonistas, marianistas, con tradición de baloncesto. Exactamente, y ahí se empezaron a hacer unos primeros equipos en que era, pues los que, esta gente que éramos tan aficionados, empezamos a jugar unos torneos locales con otros grupos que se habían sido formados, que quizás pues Luis me había hecho unos apuntes que recuerdan mejor que yo, que quiénes eran aquellos equipos en San Fernando. Sí, lo que pasa es que no es que lo recuerde mejor que tú, porque seguro que tienes mejor memoria. Lo que pasa es que yo tengo unos apuntes. Pues yo te la veo. No, yo tengo unos apuntes en las cuales, pues, aprovechando las experiencias de Tel Trincado, que fue uno de los presidentes de la Federación Alavesa, que era un militar, porque en aquella época se trataba de militares o de Frente de Juventudes o de la sección femenina. Allí ni Dios tocaba un balón si no era con el consentimiento, ¿no? Entonces ellos son los que, y me acuerdo, o sea, tengo las notas que efectivamente se jugaba a base de los colegios y de la Frente de Juventudes, de la sección femenina y de esos equipos. Y eso es lo que es la base del baloncesto, porque esos jugadores que empezaron, Manzana, los Varela, que son más o sea, mayores que Javier, pues todavía son los que mantuvieron hasta que llegaron las nuevas generaciones. Ahí es donde se empieza a concretar un poco, en esos torneos, donde se empieza a concretar ya el baloncesto, que es una época que digamos en el año 59-60, ¿no? Has hablado de un personaje que era Pérez Trincado, que es un hombre que vive todavía, es muy mayor que ese hombre que vive, era militar, él era el capitán, yo creo, de la policía armada, ¿no? Sí, era. Y este hombre es curioso, nos ayudó enormemente. Es decir, muchas veces basta que eso parece que hay un cierto recelo, no. Este es un hombre que se entregó al baloncesto, que él nos ponía a nuestra disposición un camión que trasladaba las canastas al frontón. Él colaboraba siendo presidente de la federación en el montaje de las canastas, en pintar y todo eso, y realmente es un personaje para nosotros inolvidable, y al que le tenemos un gran cariño todos los que quedamos, los antiguos, todos los que quedamos, porque de aquel primer equipo, cuando empiezo a ver aquí la selección del año 59 de Álava, pues está Guereño. Guereño era, digamos, pelopaja, que era el de la librería Guereño, que estaba ahí, que murió no hace mucho, era una de las grandes figuras del equipo, el más pillo de los jugadores que ha habido en Álava. Estaba también Chema Cobas, que luego sufrió un ataque mano de Pines Cobas, y que era la otra gran estrella del equipo, ¿no? Claro, cuando miras y ves eso, pues te da un poquitín. Aquí veo que estaba también José María García, que murió. Joder, es que realmente nos hemos hecho mayores, ¿verdad? Y este es el baloncesto del año 59-60, que es cuando se concreta. Recientemente, precisamente, decíamos, ha fallecido Chema Cobas, como decía Xavier Añúa. Repasando los currículos... Guereño, sí. Repasando los currículums de José Luis Sánchez Eroskino, de Xavier Añúa, se puede repasar la historia del baloncesto en Álava. Me ha llamado la atención lo de Philips y la tienda de tu padre, porque los 3 años que conozco sí que tienen relación de alguna manera con una tienda de electrodomésticos. Sí, pero te voy a decir una cosa, todo empieza por la madre de Javier, por Marola, que era aficionada número 1 al baloncesto. Ella era la que verdaderamente impulsó el baloncesto. ¿Es así o no? Sí. Porque tu padre se dedicaba a poner antenas. Sí. Y tu madre era la que en la tienda era la que de verdad se impulsaba. Y luego cuando ya dejó de ser Philips y empezamos en el frontón, en la primera fila del frontón, allí estaba sentada la madre de Javier, animando como la primera. Lo que iba a comentar, Sanchón, es que conozco, por ejemplo, a Mikel Añúa, que es el responsable de una radio a nivel local. Xavier Añúa es colaborador de esta radio, jugó en el Philips,
Iñaki Añúa tiene que ver mucho con la música, con lo que era una tienda luego evolucionó hacia otras cuestiones, pero relacionadas por lo menos con uno de los aparatos que tenéis en las radios. Sí, yo creo que lo bonito de esas historias, y en cualquier familia de una ciudad pequeña como Vitoria, lo entrañable es el tener ganas de hacer cosas que a ti te gustan y que luego trasciendan un poco también a la vida ciudadana, sin más, ¿no? Yo creo que es una cosa de las que pueden ser bonitas, el que tú transmitas tu ilusión a los demás. ¿Cómo fue ese salto que comentaba ahora Sanchón de estos primeros equipos al frontón vitoriano? Lo que querías comentar casi ahora hace un instante. No, fue una línea directa creada principalmente por el Cid. El Cid empezó a jugar fuera de Vitoria, jugó, me parece que fue en Burgos, una fase que ganasteis, y a partir de ese momento ya la gente pedía un sitio donde poder estar resguardada. Entonces jugaba al aire libre, con balones de cuero, con correas, y bueno, era un baloncesto antidiluviano, ¿no? Pero ya la gente empezó a pedir, cuando digo la gente, digo el público, que empezó a exigir pues el que te jugase en sitios cerrados, y el único sitio cerrado que había en Vitoria era el frontón, que como bien decía Ormazábal, el canchero, decía frontón, juego de pelota. Aquí nadie juega al balón, eso es un juego de maricas. Y teníamos unas guerras con él a cuenta de poner las canastas, quitar las canastas. Bueno, era otra más de las... Pero esa era una frase de la época, baloncesto, juego de maricas. Sí, juego de colegio, juego de mujeres, porque claro, también aquí... Ya pueden perdonar por la expresión. Sí, pero era por trasladar lo que... Es cierto que durante una época, ¿sabes lo que pasa? Que la sección femenina aquí pues también hizo su equipo, y entonces pues la gente a lo mejor se acuerda más de las chicas francesas que venían a jugar. ¿Te acuerdas, Javier? Las chicas francesas, es que nuestra jugadora, entre las que estaba Pines Cobas, sí, nuestra locutora eterna, pues jugaba con las faldas al suelo. Yo no sé cómo podían ni siquiera andar. Y las francesas venían con pantalón corto, y entonces todo el mundo iba a ver a las francesas. Y claro, ahí se quedó ya el asunto de que era un juego de... Y en cuanto a equipos, después de Philips, ¿qué? Bueno, ya empezaron a aparecer equipos distintos. Empezaron las empresas. Empezó Imosa, empezó Fournier, a hacerse un campeonato más abierto, y bueno, ya... a nivel de Álava. A nivel de Álava. Todo era local, todo era local. Todo era local, y entonces empezaron a jugarse ya campeonatos. Hasta entonces no eran campeonatos, eran torneitos pequeños, eran, pues no sé... No tenían una continuidad. Entonces, a partir de cierto momento, pues del año 56 o una cosa así, me imagino, no recuerdo exactamente, se empiezan a hacer ya campeonatos de Álava, ¿no? Y entonces pues ya aparecen 6 equipos, hacen campeonatos de 6 equipos. Entonces aparece Imosa, aparece Fournier, aparece el Vitoria de baloncesto, aparece... Vasconia todavía no aparece, Vasconia es posterior. Y empiezan a formarse ya equipos con jugadores que después van rotando entre los clubes, hasta que aparece una figura esencial dentro de ese mundillo, que es Javier, que coordina en un mismo equipo, en Vitoria, a los mejores de cada equipo. Coge esas correctas de Imosa, coge a una serie de jugadores y hace un equipo, y a partir de ese momento pues ya hay un equipo representativo, que es el que, porque el baloncesto sigue jugándose aquí a niveles bajos, o sea, normal. Y es que los equipos hispanos eran muy superiores, entonces entendíamos que había que hacer un equipo más fuerte para poder empezar a competir. Incluso tuvimos que ir, porque claro, el dinero era siempre importante, ir buscando, porque fue Vitoria, pero también fue Natación Vitoria en un... Eso fue el final. Al final, sí. Fue por Vitoria. A nivel vasco, rivales que luego hemos conocido, Tabiraco, son posteriores. Son posteriores. Sí. Siempre había en Bilbao, estaba el Águila. El Águila de Bilbao era... San Sebastián, el Atlético San Sebastián. Estos eran nuestros guerreros, en Pamplona, la Caray. Nosotros nos pegábamos lo mismo que ellos se pegaron en el Buesa Arena. Pues así nos pegábamos nosotros, pero cada domingo. Sí, porque además, una vez que ya se hace un equipo fuerte que va compitiendo ya, no de nivel local, sino a nivel ya de Pamplona, los partidos con Argaray, con los navarros, eran terribles. Se jugaban a la noche, la gente ya había cenado, se había tomado unos cuantos pacharanes, buen puro, estaban todos los navarros pegando gritos. Sí. Y cuando venían aquí, exactamente. Y hasta lo venían aquí lo mismo, claro. Se la guardaban.
jugábamos. Más frío era en Donosti, pues jugaban el Cursal, que tenían un suelo como de mármol, que era durísimo. El suelo de mármol, aquel del Cursal, que era una preciosidad, era una preciosidad, parecía aquello profanar, jugar ahí en aquellas salas tan bonitas, ¿no? Pero era durísimo. Y luego en Bilbao también se jugaban diversos sitios que se llenaban. Es decir, salvo en Donosti, en los demás sitios se llenaban. ¿Dónde se jugaba en Bilbao? Por aquel entonces la Castilla no existía. No existía. Nosotros jugábamos en el campo, a veces al aire libre. Yo me acuerdo del Patronato, que jugaba al lado de un cementerio. Jugábamos en donde podíamos. Y sobre todo en la feria de muestras se jugó. La feria de muestras ya habilitaron la... Y en Deusto también, sí, en Deusto. ¿Cuándo se da el salto ya a competiciones estatales? ¿Cuándo empieza a surgir ya el nombre de Vitoria como un equipo de entidad que sobrepasa las fronteras de su propia comunidad? Eso se trata. Un poco antes, yo creo, que hubo un par de años antes, que yo creo que coincidí con el Natación Vitoria. Natación Vitoria me acuerdo, porque siempre había que engañar a alguien para que te dejase, que subvencionase un poco. Yo me acuerdo que entonces, en Natación Vitoria no estaba este Pachi Iglesias, el padre de nuestra escritora, de Totti, de la prolífica y magnífica escritora Totti, pues el padre, que era todo un temperamento del hombre, pues nos facilitó que fuésemos Natación Vitoria. Y ya con Natación Vitoria, yo creo que jugamos 2 ascensos y estuvimos a punto de subir. Es más, yo recuerdo un año en que habíamos ganado en Vitoria, era a doble partido con el Águila del Bilbao, y habíamos ganado de 16, 17 puntos, y que fuimos a Bilbao y nos faltó nuestro mejor jugador porque se lo corrió y se sería de vacaciones. Sí, Jesús Llano. Y perdimos de 1 punto o 2 puntos más con Chema Cobas y con Bereño de auténticas figuras, porque eran tremendos, ¿no? Eran los dos aleros tramposillos. Ya contaremos alguna anécdota de las que hacían en el fútbol. Pero ya el primer equipo fuerte, casi. Década de los 60, 66 puede ser más o menos, porque fue cuando se construyó el equipo, con muy poco dinero a pesar de esto, se trajeron 2 americanos realmente buenos. Mira, hay momentos de inflexión dentro del baloncesto. Uno de ellos fue cuando Javier, que ya no se levanta la cabeza, se va a Madrid y se trae a Pepe Lasso y a Serrano y le dice: veniros a la Vitoria, que vamos a jugar un baloncesto de 3 pares de narices y tienen que subir y cobrar algo para vivir y tal y cual. No os preocupéis, a mi casa. Y bueno, y para poder vivir de las taquillas. Y así fue como de verdad se lió el baloncesto bueno, porque aparecieron de repente 2 jugadores de muy buen nivel, porque Pepe Lasso estaba jugando, había jugado hace 2 años en el Real Madrid y luego jugó en el Abromán. Cuando yo fui a Madrid, él a jugar en el Abromán, él venía. Y es que Xavier Almioa jugó en el CAS. No, yo entrenaba. Entrenaba. Tengo aquí CAS 67, su campeón de Copa. Sí, es que el equipo ese que digo, estaban Lasso, Pepe, padre de Pablo, estaba Serrano, que fue una de las grandes figuras, y Tacha Lázaro. Lázaro fue otro gran jugador que lo veo con frecuencia, está jugando hasta hace 4 días. Con 50 años era el terror de los torneos. Mantiene un físico extraordinario. Y esos 3, con 2 americanos, Bob Williams y Johnny Mathis, pues el equipo era impresionante. Y de hecho, ¿fueron los primeros americanos que llegaron? Aquí sí. En España los primeros también, a nivel estatal de los primeros. Aquí los primeros. Y yo recuerdo que jugamos en segunda división para subir, se ganaron todos los partidos, pero todos. Si se jugaban 40, los 40. Y nos suele contar, a veces con mucha frecuencia tomamos café con este excelente entrenador y amigo que es Manu Moreno, y se jugaba entonces en los universitarios de San Sebastián. Y nos cuenta que era un chavalín cuando vino a jugar contra nosotros el primer partido, y entonces oía en el frontón que la gente rugía, ¿no? Y le pregunta al de al lado, y en el momento que se iba a lanzar el balón en alto para empezar el partido, dice: ¿pero qué dicen? Y le dicen: ¿qué quieren decir? Joder, si no hemos empezado. Y es que se metían 100 puntos cada día, ¿verdad? Aquel equipo era un equipo magnífico. Y además nos robaban jugadores por el camino. En Madrid nos robó a Guardiola. Y nosotros, se han hecho 100.000, son 100.000 aspectos que terminaron cansando al CAS
y dejándolo precisamente por las trampas que nos hacían. Sí, pero este es un equipo que subió a primera. Por cierto, que en esa categoría era muy divertido porque jugábamos en el frontón. Me acuerdo que venía un árbitro de Burgos, que veía muy poco. Y Guereño, que era el más malo que es un demonio, iba cintando cerca de la pared, tiraba el balón contra la pared, lo recogía y seguía. Y el otro árbitro, como no veía mucho, pues no pitaba nunca nada, ¿no? O a veces que Pepe Lasso metía canasta Después de tirar al tablero. O que después de hacer canasta sacaba el mismo de fondo después del otro equipo. Decíamos primeros americanos en Vitoria-Gasteiz. Aquellos americanos no eran, Sanchón, como los americanos de hoy en día, como un Bennett. ¿Eran americanos de segunda, tercera? No, en absoluto. ¿Eran buenos americanos? Buenos americanos. Como los que luego hemos Y conocido. además, sí. Aquellos, Johnny Mathis, pues luego fue profesional. Johnny Mathis se marchó de aquí para jugar profesionales, jugó en profesionales. ¿Y de dónde salía la pasta por aquí entonces? $200 al mes. Claro. ¿Y dónde salía la taquilla? La taquilla. Como no muere gente. Y luego Cash, que bueno, Cash en su momento también patrocinaba viajes, o sea, les hacían también la infraestructura estaba cubierta. Sí, ahí había yo recuerdo una historia que Luis Kenner tenía mucha confianza en Dalmacio Landarica, que era el director de ciclismo, ¿no? Y tenían un pequeño autobús para llevar a los ciclistas. Y los asientos, no se me olvida nunca, eran de madera, porque decía que así el culo se te acostumbraba al cilindro de la bicicleta. Los jugadores de baloncesto, que en vez de medir unos 70... Todavía se acordarán nuestros oyentes de los asientos de madera. Claro. Y claro, pues aquí los jugadores de 1,95, 2 metros, en aquellos asientos de madera yendo hasta Barcelona era terrorífico. Ya nos decía Javier Añúa que década de los 60 CAC, él como entrenador, porque cuando jugabas, ¿de qué jugabas? Eso de nada, era muy malo. No, Javier era un técnico en el campo, o sea, jugaba de listo, o sea, él exigía al alero que corra más. No había base. Y él decía, a todos correr, que yo manejo esto. Había tipo que era José Luis, también había otro chico, Agustín Gavín de William. Sí, que eran los grandes. Los grandes eran de unos 80 y tantos. Vivos, sí. Era tremendo. Porque mientras era entrenador de CAS, Javier Añúa, Sanchón estaba en Madrid. Estaba en Madrid jugando con el Agromán. ¿Qué equipo era este, el Agromán? El Agromán era un equipo que había estado en la Liga Nacional, que entonces había Liga Nacional, había descendido, que fue el año que vino Pepe aquí y intercambiamos. Pepe, que era un grandísimo jugador, vino a Vitoria, y yo, que era un amigo de Vitoria, me fui a jugar allí, ¿no? Y que tuvo mucha gracia por cómo me sacaron, lo voy a comentar porque es una anécdota. Yo me fui a Madrid con Javier, para buscar equipo. Y entonces había, pues, los entrenadores, yo creo que de los mejores equipos de segundo nivel, pues eran amigos de Javier, ¿no? Todos. Y entonces Javier llegó allí y dijo, bueno, usted es el mejor jugador de Vitoria. Los reboteadores todos me miraban así, decían, ¿este reboteador? Sí. Jesús ya no juega bien porque este sí que le hace los rebotes, este sí que le juega. Pegándose por mí. Y fiché en el Agromán, pues porque Javier Añúa contó unas historias de mí que después cuando empezamos a jugar decían, pero bueno, este tío que aquí. No será para tanto que estuviste no un año, sino más, ¿no? Pero estuve 2 años, 3 años. Y era muy querido allí, jugó bien y... Esas son las cosas que luego exageramos, nosotros vamos a exagerar en el sentido contrario. Bueno, se cobraba, ¿no? Porque si no, uno no va a dejar su tierra para marchar a Madrid. ¿Sabes? En Madrid se pagaba más que en Vitoria. En Madrid se pagaba, pues bueno, era más, entonces sí, me pagaban, no mucho, pero yo creo que fui el primer profesional vitoriano jugando al baloncesto. Yo creo que sí. Porque los que jugaban en Vitoria pues no cobraban, en cambio yo como estaba allí... Aquí solo cobraba cuando hicimos el equipo este para subir y tal, solo cobraban los que vivían de Madrid, que eran unos Cholazo, Serrano y Lázaro, y cobraban nada, pura supervivencia. Lo curioso del caso es que los tres que vinieron de Madrid, digamos un poco desechados del camino a ser grandes estrellas, se convirtieron en Vitoria en internacionales. O sea, los tres fueron a la selección y duraron en la selección. Es decir, que aquí se hizo un equipo muy compacto y de hecho el CAS, que subió a primera de forma espectacular, pues el primer año yo creo que quedamos como cuartos así en la liga, más o menos, no.
y quedamos los campeones de Copa jugando en el frontón vitoriano contra el Madrid. El Madrid de Luis, de Bademer, de Lolo Sainz y de toda esta gente que era un Madrid tremendo. Y perdimos la final en aquel frontón que ya empezaba a estar un poco, bueno, aquí era final, había gente, unos encima de otros, lo que era un frontón. Hoy la escena de espectáculo no hubiera permitido aquello, como en México. No hubiera permitido pasar de 300 y había 3.000, yo creo. Era una cancha muy divertida. Detrás de las canastas y en la pared no se podía. En la pared, sabes que el campo tenía como 1,5 metros o 2 metros menos de anchura. Entonces, claro, pegando a la pared y luego pegando con los espectadores. El espectador echaba la zancadilla primero que pasaba por ahí, que fuese de la otra. Era tremendo jugar en ese equipo para el equipo rival, ¿no? Sí, era que recorrían. Y los tiempos se llevaban a mano por un cronómetro que, por supuesto, siempre era un amigo que tenía en cuenta todos los partidos. Había partidos que llevaban 3 horas. La cancha de Peñas Huesca, vamos, un lujo. Era una broma. Era un palacio. Qué viejo estaba el frontón, que los soldados no tienen una anécdota, que arriba, los vestuarios estaban arriba del frontón y pues con el agua de las duchas se había ido, la madera se había ido ya estropeando y pudriendo. Un día salía José Luis corriendo en el vestuario para bajar a esto y se hundió metí la pata. Pero que le salía por debajo, salían las piezas por debajo y luego estábamos arriba. ¿Y cómo fue aquello de una empresa radicada en Vitoria con vitorianos que consigue ascender a Primera División? Deja Vitoria. ¿Cómo fue esa historia conocida, recordada por todos, conociendo lo que es Vitoria y algunos vitorianos respecto a Bilbao? No quiero ni pensar, porque quien les habla no lo vivió, algunos cómo se sentirían de dolidos. ¿Qué pasó? Mira, yo en esas historias de alaveses y de vitorianos y bilbaínos, la verdad es que creo que trataría de evitar esas tonterías. Algunas inventadas, otras no lo sé. Yo creo que hay mucho siempre de historietas que se van inventando. Aquello fue que a partir del primer año que tuvimos un éxito extraordinario y el equipo se reforzó, vino Moncho Monsalve, vino Chema Cafetillo, vino Chus Javier, vino mucha gente y el equipo era muy bueno. Y se pensó que con aquel equipo se podía ser campeón de liga. Claro, campeón de liga en el año 67 era imposible porque el campeón de liga era por decreto ley el equipo de Blanco. Ahora cuando gastamos las bromas de que era el equipo del equipo, es cierto, o sea, es que no será cierto. Y por la razón que sea, pues el equipo además lo había cuajado bien, y iba bien, iba pues tercero o cuarto. Entonces hubo la Carica, tenía un amigo de Bilbao que era entrenador. Yo no he visto una cosa, y lo digo con toda sinceridad, más mala nunca, no he visto entrar más malo nunca. No, de Rondo no, se llamaba, no me acuerdo ahora. Y le dijo, no, si es que Javier no lo está haciendo bien. Yo ese equipo te lo hago campeón. Y entonces cogió Luis Kenner y me dijo, mira, lo siento Javier, perdimos una eliminatoria, estamos jugando ya la Recopa de Europa, perdimos con la EK de Atenas, con equipo que jugaba Benito, luego contaremos a la nota de Benito, Abascal, el hermano de Nati Abascal, y entonces pues me echaron, me mandaron una carta, esto era por el mes de enero así, y hubo una reacción muy curiosa, hubo una campaña en esta emisora, sí, que la hacía Javi Cameno, hacía las páginas deportivas. Javi Cameno era muy temperamental en su juventud, no sé, ahora también me imagino, pero sobre todo era muy temperamental. Y una campaña tremenda, que eso no podía ser, y dejaron de beber el casquio en los bares de Vitoria. Yo me marché a Estados Unidos. Yo marché a Estados Unidos porque dije, bueno, mira, lo que hay que hacer aquí es aprender más, y así no volverá a pasar una cosa de esas, ¿no? Y dejaron de beber casi. Entonces hubo una especie, pero fue algo espectacular. Esas cosas de los años, pues del año 68 puesto. Y a partir de eso fueron a Bilbao, hubo un rebote, yo creo, entre unos y otros, perdió audiencia, por decir así, simpatía, el equipo se fueron. Y ahí hubo como un hundimiento del baloncesto, que yo creo que es cuando llega Baskonia y empieza un camino diferente. No triunfó acaso en Bilbao. Estás en Bilbao, una vida, mucho dinero y poco. Lo que está pasando con el deporte que no es el fútbol es Bilbao. O sea, con buenos medios,
pero Lo hemos visto en los últimos años con el baloncesto en Bilbao, Pues que no acaba de cuajar. no acaba de Hablando de la historia aquella del baloncesto, claro, el baloncesto era entonces muy bonito, iba mucha gente, era más folclórico, pero por ejemplo, es que me acordaba con Adolfo Benito. Adolfo Benito era hijo de un gran intelectual, madrileño de toda la vida, un hombre muy inteligente, su padre. Este era un hombre también, pero que le había dado poco al baloncesto y por ser torero. Como había jugado en Sevilla, se empeñó que lo suyo, el baloncesto sí, pero que él quería ser torero. Y nos lió a todos aquí, y se organizó una novillada con sus novillos. Con Y una balada, le demás a divertirse con mozo de espada, o con, bueno, pues con todo. Con Moncho Monsalve, Moncho Monsalve era la cebador. y Fernando Santos y se toreó, bueno, no toreó así porque en el primero ya estaba destartalado, pero Adolfo Benito, que era la estrella del equipo en ese momento, toreó 6 novillos en Vitoria. Para terminar con la historia de CAS, los responsables de aquella decisión, los responsables de CAS, tuvieron que, con el paso de los años, estar arrepentidos de la decisión. No sé. Yo lo que creo es que ellos justificaron en parte también el marcharse porque aquí no había un pabellón. Entonces fue cuando se hizo Allí estaba la en Rosa, allí estaba la casilla, sí, había inaugurado el sitio. Entonces ellos justificaron con que no se había hecho el pabellón. El pabellón se hizo aquí con el fin de que volvieran y de hecho el pabellón de Mendizorroza tiene los colores del CAS, amarillos y azules. Entonces ellos una vez que se fueron a Bilbao ya volver aquí ya no podían porque el público ya no les aceptaba, porque la verdad es que No gustó. Pero sí que sembraron un poco la semilla de la afición, que es cuando yo creo que surge esa otra iniciativa y esa otra, que es cuando ya entramos, digamos, en un baloncesto que es del que nace el actual. Llega la era Baskonia. Llega la era Baskonia. Era un club que tenía otro tipo de deportes que era Baskonia. Baskonia empezó como un club de montaña. Luego pues, se hizo de fútbol. Y luego hubo una persona que fue Vicente Lejalde que hizo un equipo de baloncesto. Un equipo de baloncesto que andaba por el campeonato de aquí sin ningún tipo de importancia. ¿Qué momento tiene ya Baskonia que Cuando se marcha el CAS? ¿Cuándo se marcha el CAS? Cuando se marcha el CAS hay un momento en el cual en Vitoria todavía no hay nadie que coja el relevo. Entonces hay una serie de equipos, estaba el Vitoria, estaba el Baskonia, que eran los dos gallitos y el que se jugó, me acuerdo, una final en el cual eran los hermanos Pinedo que jugaban en... Y esa es una historia muy interesante, claro, las familias, ¿no? Sí, jugaban los hermanos Pinedo en el Baskonia y los hermanos Buesa en el Vitoria. Y entonces... Los hermanos Correta, sí. Y los hermanos Elejalde, que llegaron a hacer un equipo entero. Se darían candela, pero bien. Claro, aquella final entre familias también. Sí, aquella final fue muy importante porque ganó el Baskonia y el Baskonia cogió el camino. El Baskonia cogió el camino y entonces, bueno, pues como siempre todo funciona por personas. Hasta entonces había llevado Javier todo el peso de toda la promoción, por así decirlo, del baloncesto. Se va a Estados Unidos y se queda un poco huérfano esto. Entonces el que gana de esos dos, pues el Baskonia le da la sección de baloncesto, se la da a Santa María. Santa María, que ha sido uno de los hombres providenciales dentro del baloncesto de... Lo tenéis aquí en la tertulia de fútbol. Lleva un tiempo sin venir por problemillas de salud. Pero eso no es nada. Aunque es habitual. Para Santa no sé porque va a volver por una... Es habitual sus llamadas aquí. No, sí, es esto y lo otro y lo otro. Sí. Y entonces Santa María tira para adelante con la ilusión y con las ganas de hacer el equipo puntero de Vitoria, y desde entonces se puede empezar a hablar ya de todo lo que ha pasado. Pero el nombre de Baskonia en algún momento trajo algún problema en aquellos regímenes franquistas. Bueno, entonces era con UBC. Aquello fue una historia. Eso fue ya posterior, porque fue cuando Santa María lo dejó y me pasó a mí el relevo, ¿no? Yo cogí la presidencia de la sección de baloncesto. Entonces, bueno, pues era el momento de la Icurriña, que había que sacar la Icurriña, había un movimiento social en Vitoria, había un movimiento en Euskadi, que era distinto. O sea, en aquel momento se vivía con una violencia. Entonces, bueno, pues son cosas también de más jóvenes,
que cortamos. Yo creo que fue muy bueno. Yo guardo un recuerdo precioso. Sí. Yo recuerdo que no estaba en mitad porque yo estaba entrenando entonces en el Barça. Sí. Y cuando volví estaba viendo un partido en que el equipo salió con la Coruña. Salió con los colores de... Somos entre Atlético de Sebastián, entonces. Con los colores... Dijo Proa, entonces, bueno. Sí. Con los colores de la Coruña y... Pero era muy folclórico, si quieres, porque era muy folclórico, pero es que había que vivir ese momento. Yo creo que fue muy bonito. ¿Qué año fue el momento de aparición de Coruña en el partido? En el 74. ¿Ese año te acercas por primera vez a Baskonia y desde entonces No, no lo has dejado? No. Yo fui jugador del Baskonia en el año 50 y tanto. Es la historia de Baskonia. Pero en diferentes cargos directivos prácticamente desde entonces, desde el 74. Sí, claro. José, De presidente y de lo que quiera ya. Después de eso, de lo que quiera. Han pasado 27, 28 años ya, Sánchez. Sí, no, porque estuve 4 años que me separé. Cuando terminé estuve 4 años de presidente. Al cabo del 4.º año, pues, quieras o no, mi presencia en el equipo a lo mejor no le estaba beneficiando en aquel momento, por razones políticas también. Entonces yo, pues, me separé, estuve 4 años fuera. ¿De qué año? ¿A qué año te tienes que separar del equipo? Pues del año 77. Transición. Sí, del año 77 a 4 años después vuelvo. Entonces yo estaba haciendo números y el año que viene cumplo 25 años de directivo. Bueno, pues algo habrá que organizar. No, porque quiero cumplir los 50. Y mientras tanto, Javier Añúa empieza un recorrido muy interesante para alguien que comienza con los orígenes del baloncesto prácticamente en Álava, Barcelona, Antibes, Águilas de Bilbao, Baskonia. Aquella no sé si fue una apuesta, una persona de Vitoria, el baloncesto, como tú bien dices, conociste el origen del baloncesto, marchas a Estados Unidos, me imagino que te formas en lo que es el baloncesto más profesionalizado y apuestas por entrenar, y entrenar fuera de casa. Sí, es que, bueno, yo tuve la suerte que cuando volví de Estados Unidos, en el aeropuerto aterricé en el Prat, no sé por qué volvía de Nueva York, todos los vuelos eran increíbles. El otro día encontré, mirando papeles antiguos, el billete de avión en el que me fui a Estados Unidos valía más, podría ser más que ahora un billete de avión, era una cosa tremenda lo que costaba. Bueno, pues cuando llegué me estaban esperando los directivos del Barcelona para ver si quería entrar al Barcelona. El Barcelona entonces era un equipo modesto, era un club importante de fútbol y un equipo modesto. Entonces me hicieron un planteamiento que querían que yo que había estado en Estados Unidos, que había aprendido cómo se manejaban las estructuras de un baloncesto moderno, crease una estructura en el Barcelona para convertir aquel equipo modesto en un equipo fuerte. O sea, simplemente mi trabajo iba a consistir en eso, en crear una estructura y una evolución hacia un... Y ese fue mi trabajo, claro, cuando te ofrecen eso en el aeropuerto, que todavía no has tenido tiempo de... Te has marchado, echado de un equipo, y llegas y te aceptan otro equipo, de un club muy importante, pues automáticamente, vamos, es que se te cae la baba, claro. Y esa fue la razón de la que yo ya di el salto a ser un profesional en Barcelona y en el Barcelona, que es algo que marca mucho, ¿eh? No sé si los vascos tenemos tendencia a encariñarnos con ciertas cosas, pero por ejemplo hay una cosa muy curiosa, que nos encariñamos, todos los que hemos pasado por el Barcelona, en la prueba está en el fútbol, que es donde más se ve, pues los Alezanco, los Chiquimidristai, los Vaqueros. Martín Cis, en un caso local, en el atletismo también. Pues resulta que al final acaban todos completamente identificados. Y tenéis que ver haciendo programas en catalán, a Chiqui Midristai, hace unos programas en catalán, pero de artistas, bueno, no pasándose por las Ramblas, casi está como en casa, con todas las sidrerías franquicias que hay, ¿no? Sí. Y entonces, pues, sí que es bonito que tú cuando vuelves, llegas a un club en el que te respetan mucho, te quieren precisamente por ser vasco, que es una cosa muy curiosa. Cualquiera de nosotros ha podido notar esa cercanía. Te preguntan sobre cosas así. Y entonces, pues te quedas de gusto. Y luego ya una vez que sigues ese camino, quedarte, porque todos son etapas, cuando en esa etapa, pues yo recuerdo haber ido a Bilbao, donde fue muy agradable. Me acuerdo que el partido de más dureza que tuvimos, que lo jugué contra el Baskonia, contra Sanchón, que no nos pegamos y nos matamos de milagro. Lo cual no es obstáculo para que ya 20 años antes éramos íntimos amigos, pues 30 años después también, ¿no? Y después ya tuve la oferta de irme a Francia, me parecía que era... Aquí era un salto también. Era un equipo inferior, porque aunque era el mejor equipo francés, pero era muy bonito el probar en el extranjero. Ya había habido algún entrenador, Kulczewski, el catalán, había estado en Italia, en Alectus,
Pero era bonito irse ahí, a ver qué pasaba, y bueno, y luego pues ya hay un momento que dices, bueno, hay que volver a casa, ¿no? Y entonces pues se termina. Y cuando llegas aquí te encuentras que aquello que había sido tu sueño, otros, entre los que estaba José Luis, Santa María y otra mucha gente, no de quizá de tanto nivel, pues habían seguido un camino que quizá era menos espectacular que el que yo inicié hace tiempo, pero más profundo y más largo. ¿Cuántos años de entrenador profesional? Yo he entrado al profesor unos 15 años así, unos 15 años bonitos todos. ¿Mantienes amistades? ¿Tienes una relación continua con Cataluña, con Barcelona, con Aito? Porque ahora que hemos vivido una semifinal, que estamos en ello, con Barcelona, tú tienes la virtud de hablar con unos y con otros, en este caso. Bueno, y yo en mi corazón y mi esto está en el Baskonia, como es lógico. Pero si el Baskonia no está en la competición, quiero que gane el Barça. Y digo eso además porque es lo que decíamos antes del respeto. Yo voy a la cancha del Barcelona, al Palau. El Palau lo inauguré entrenando en el Barcelona en el 71 contra el Real Madrid. Y según llegas, te tienen un cariño, un respeto que es algo muy bonito, ¿eh? Entonces, pues ahora si no es nuestro Baskonia, pues qué otra cosa puedes querer que es tener dos amores. En la vida hay que tener dos amores. Eso sí, un amigo íntimo tuyo, Aito, no tiene buena prensa y también pues ha ganado la amistad de parte del público, ¿no? Bueno, ese es el trabajo del entrenador, ¿eh? El trabajo del entrenador, el miércoles, hablaba con él y decía, bueno, Aito, y lo demás, ¿qué tal va? Dice, lo demás que no hay nada más que esto. Es decir, que para un entrenador no existe nada más que eso. Y él defiende a su club a muerte, como nosotros defendemos, bueno, yo no defiendo nada, pero vamos, yo como forofóbico, apoyo a la Baskonia. Mientras tanto, 25 años en Baskonia, Sanchón ya se había dedicado a otras cuestiones, muy ligado al baloncesto, pero deja su carrera profesional como entrenador descartada. Ya, no sé, igual te llega una oferta. Bueno, como no sea de las cuatro torres, no te va a dejar ninguna oferta. Con ¿no? su despacho y sus colaboraciones en Radio Vitoria, siguiendo, como decimos, muy cerca del baloncesto, pero Sanchón al pie del cañón, con diferentes cargos, diferentes responsabilidades dentro de lo que es hoy Saski Baskonia, ya nos decía él, 25 años, en una manera u en otra, pues al frente de este barco. Uno se pregunta, conocido lo conocido, ¿qué ha sido importante para que un equipo, que es cierto, tenía buenas entradas en un pabellón de 3.000 localidades, como era Mendizorroza, que ganar al Madrid en casa era un éxito tremendo, ha llegado a una final de la Euroliga y se ha convertido en uno de los equipos punteros de Europa? Está claro, son unas personas. Mira, yo te puedo decir los puntos de inflexión que yo veo en el Baskonia desde su comienzo. El equipo del Baskonia se hace y está trabajando y está normal hasta que un día Santa María, con un valor pues, como de un torero, se va a Bilbao y vuelve con Luquero, un jugador fuera de serie. Porque ¿cuándo se cierra el frontón vitoriano y cuándo se abre Mendizorroza? Pues Mendizorroza se hace a los 2 años de marchar el equipo a Bilbao. Entonces, ahí estamos jugando hasta que de repente Santa María, digo, aparece un día con Luquero, que hay que echarle valor, porque Luquero era un gran jugador, fue durante muchos años el hombre sobre el cual se cimentó todo el baloncesto de Vitoria. Jugaban alrededor suyo los Pinedo, jugaban alrededor suyo los Buesa, jugaba alrededor suyo el americano de turno, todo el Stroop, el otro, pero era Luquero el hombre importante. Y claro, traerse a Luquero en un momento determinado en el que no había dinero, en el que las subvenciones pues había que pelearlas a brazo partido, Santa María fue un adelantado en lo que es la valentía. Entonces, esa fue una de los puntos de inflexión. Y luego también había jugadores de casa, ¿no? Eso... Claro, teníamos una ventaja, teníamos un magnífico entrenador, que era Pepe Lasso. Y Pepe Lasso quería tener jugadores de Vitoria. Él también traíamos jugadores americanos, venía todo de todo, pero él quería... Ha llegado prácticamente hasta su hijo. Sí. Bueno, a Pepe se lo sacó a jugar que le traje aquí a Vitoria, Pepe Lasso, y luego el que lo puse. El que lo puso a jugar con 16 años fue él, Sí. Hacerle un día en Valladolid, que jugamos un partido amistoso, lo sacaste en la pretemporada, lo hizo muy bien, y le dijiste, vete para aquí, a jugar. Pero bueno, nosotros hay que reconocer eso.
la llegada de Santa María con su valentía para traerse a Luquero, para mí es uno de los puntos de inflexión. El equipo tira para arriba. Después, otro de los puntos de inflexión es con José Antonio Geta, cuando coge el equipo, lo hace sociedad anónima. Antes que nadie. O sea, el primer equipo profesional que hay en España es él. Y eso también hay que tener un valor determinado, porque tuvo muchas críticas, tuvo muchos problemas, y él tiró para adelante porque veía que era el porvenir. Y el otro punto de inflexión fue cuando apareció de repente también un día, se fue a Barcelona y se vino con Chico Civilio. Lo mismo, sin dinero para pagarle, pero él lo trajo. Y a partir de ese momento, yo creo que son puntos de inflexión que van... Civilio también en esto... Civilio fue... Escocia trajo a Civilio sabiendo que era una apuesta con un riesgo de que si no le podíamos pagar a Civilio, que en aquel momento era el jugador de los más caros, como en su momento era Luquero, pues el equipo se iba a bambolear. Porque hemos tenido nombres que han pasado más a la historia, como Hollis, todo lo que Civilio, ¿no? Todo lo que quieras. Todos son buenísimos. Lo que pasa es que el que marca un punto de inflexión, a lo mejor no es el mejor, pero es el más importante por la valentía. De quien guardo muy buen recuerdo es de la Cruz. Mira, que no de la Cruz. Sí. Es que hizo muy de querer. Sí, lagarto. Hay una cosa que es muy curiosa, que también hemos comentado, José, en estos interminables cafés que vamos a ver mañana, que hemos sido muy buenos presidentes. Sí. Es un club que siempre ha tenido unos presidentes extraordinarios. Es decir, que aunque hablamos de Santa María, y hablamos de cosas como quizá los faros de esta historia, pues entre medio en el camino ha habido una serie de presidentes de un valor magnífico. Y luego, yo no sé si puedo tener razón o no, se puede enfadar a alguien, pero si se enfada mucha casa. Hombre, claro que tenían. Son necesarios, los jugadores de casa son necesarios. En un equipo de 12 jugadores, tú tienes que tener alguno de casa para mil razones, para que la entrada se identifique con el equipo a saber de él. Y luego además eso de que no son muy buenos es muy relativo. En su momento, cada uno ha jugado bien. Grandes americanos. Sí, pero es que tú puedes tener grandes americanos, pero tienes que tener también alrededor, como dice Montes en las televisiones, la intendencia, ¿no? Sí. Los que les llevan el balón, los que les sacan de banda, eso los necesitas. Y el pabellón lleno. El pabellón lleno. Hay una identificación. Yo creo que se ha vendido, esa ha sido una de las habilidades quizás del Baskonia Club y de Josean y del equipo de Josean, ha sido vender la idea de que el baloncesto es un deporte muy agradable de ver, con calidad, por supuesto, sin alterar, y que es un deporte de familia, es decir, que va la familia, con los niños, con todos, y que se lo pasa muy bien. Es diferente la hinchada del Deportivo Alavés a la hinchada de Baskonia. Yo le veo diferencias. Mira, ahora precisamente estamos pasando la pequeña crisis del Inter, Sí. porque han querido hacer, yo creo, una afición futbolera dentro del baloncesto. Y no les han aceptado el público en general. Y nosotros estamos deseando que vuelvan. Y lo digo aquí para ver si alguien de Ingar me oye y dice si quiere venir, ¿no? Pero claro, queremos una hinchada de baloncesto. Además, no queremos fútbol. Las relaciones con las hinchadas, lo que yo he conocido, Sanchón. Sí, bueno, hasta cierto punto, hasta cierto punto. Pero sí que es cierto que nosotros queremos una hinchada de baloncesto dentro del baloncesto. No queremos el fútbol dentro del baloncesto. Hay unas hinchadas en baloncesto que yo creo que han entendido bien lo que es ser hinchada, ¿no? Por ejemplo, cuando vienen los del Estudiantes de Madrid, los de aquí les esperan para luego después del partido irse de chufla para ir juntos. Es decir, contrariamente a lo que pasa en algunas hinchadas de fútbol, que lo que hacen es agredirse, aquí lo que hacen es una idea mucho más astuta. Nos juntamos, nos enseñamos por dónde hay que ir para pasárselo bien y nos lo pasamos bien. Y eso se transmite a un público que va a pasárselo bien. Lo que no se lo pasa bien a la gente del club. Pero un partido como los que hemos estado viendo en el playoff, es tremendo, El histórico, imágenes que tenemos todos todavía en la retina de finales europeas con traslados hasta entonces desconocidos por parte de una hinchada de Álava, el territorio pequeño, que no llegamos a los 300.000 habitantes, y tenemos que terminar. Aunque parezca mentira, han pasado 50 minutos. Quedan muchas cuestiones en el guión que me habéis pasado, en también preguntas diversas que tenía yo. Yo, Sancho, la verdad, no sé si tiene límite. Casi Baskonia, no sé si tiene límite José Anquerejeta, porque año que pasa, año que el equipo progresa, ahora mismo jugándose en la liga, ahora mismo con planes de cara al futuro, de ser promotor, de
proyectos importantes para la ciudad de Vitoria, donde se juntarían ciudad deportiva, universidad, centro de empresas, hotel, medio ambiente. Yo no sé si tiene límite todo esto. Yo creo que no. Mientras sigamos teniendo el sueño. Yo creo que no. ¿Se imaginan? En eso anda trabajando el Baskonia, en estos instantes, como les ha contado Radio Vitoria más en una ocasión. Alrededor del Buesa Arena, alrededor del parking, hotel, Universidad de Mondragón, ciudad deportiva. Yo, para intentar trasladar a los oyentes qué se plantearía allí, pues Vitoria-Gasteiz en el pasado tuvo que abrir nuevas zonas de expansión, de ocio. Se creó Mendizorroza, allí tenemos las piscinas, el campo, los frontones, el estadio. Pues la ciudad deportiva del siglo XXI, medio ambiente, con un centro de interpretación medioambiental que va a ser construido en breve en una zona privilegiada de Vitoria-Gasteiz, Salburúa, centro de empresas. Bueno, ya veremos el futuro hacia dónde va. Y que lo vea A mí José, me gustaría verlo, desde luego. que lo vea José Sánchez Terauski, que lo vea Xavier Yo Aguilar. menos ya con mis años, pero me gustaría verlo también. Seguro que podemos darlo y así lo deseamos. Sanchón, Xavier Añoa, eskerrik asko. Muchas gracias. Kasu entzulei badakizue, datorren asteburuan hemen egongo gara berriz, non eta Radio Vitorian, euskitasun teben, mainburutan. Agur!